Bienvenida, bienvenido, bienvenida a la parte cuarta de la historia de los derechos humanos. Mi nombre es Vero Cerrillo. Si esta es la primera vez que me ves aquí, te invito a que me sigas. En esta cuenta hablamos sobre derechos humanos. El día de hoy hablaremos sobre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Pero antes de meternos al contenido de este documento, vamos primero al contexto histórico. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué esta necesidad de independizarse de Gran Bretaña? Vamos a ver. Como ya habíamos visto en videos anteriores, Gran Bretaña se la ha pasado de guerra en guerra. Y para sorpresa de nadie, esta ocasión no fue la excepción. Pero antes de abrir este gran abanico de sucesos históricos que precedieron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, me gustaría que tuviéramos muy presente que las 13 colonias ya habían desarrollado cierta autonomía en esa época. ¿Qué quiere decir eso? Que ya habían logrado crear sistemas de gobierno propios, es decir, ya se autogobernaban. Tenían su propio gobierno, pero seguían dependiendo de la corona británica. Esto es importante para lo que viene después. Ahora sí, con ese dato en la cabeza, nuestra historia comienza en 1763, con el final de la Guerra de los 7 años por el control colonial, en la cual participaron pues varios países, destacando los super archienemigos Francia y Gran Bretaña, siendo este último pues el gran vencedor de esta guerra. Claro, con la ayuda de las 13 colonias británicas, cuyos habitantes pues esperaban algún tipo de recompensa o beneficio por haber cooperado con esa pequeñísima victoria. Sin embargo, pues esto no fue así. Los colonos se pellizcaron y empezaron a surgir las asperezas entre los británicos y los colonos. Y como ya hemos visto en otras partes de esta secuencia de historia de los derechos humanos y seguiremos viendo en las que siguen, todos los países que se ven involucrados en algún conflicto armado, cuando estos terminan, pues se ven sumamente afectados por la deuda. Y Gran Bretaña, aún y con su gran victoria, pues quedó atascadísimo en un pantano de deuda cuya magnitud era de tal nivel que empezaron a cobrar más y más y más y más impuestos. Esto no fue bien visto ante los ojos de los colonos americanos o colonos británicos todavía en ese entonces, porque pues después de haber participado en esa gran guerra, haber salido victoriosos, ayudarle a su corona británica a ganarles a los franceses, no recibir nada a cambio de eso, ninguna recompensa, ningún beneficio, y luego aparte que les cobraban más impuestos, pues decían, oye, ¿qué onda con esto? Entonces empezaron a protestar bajo la consigna No Taxation Without Representation, que quiere decir que no iban a pagar más impuestos sin antes tener un espacio de representación en el Parlamento británico. Esto obviamente fue todo un disparate. Los ingleses pensaron cómo se les ocurre solicitar semejante ocurrencia, semejante locura, qué les pasa en la cabeza, pero bueno, como ya sabemos, la corona británica hizo lo mejor que sabía hacer en ese momento y fue ignorarlos completamente y continuar con el cobro de los impuestos, el cual pues era un tema bastante prioritario y urgentísimo para ellos. Fast forward 10 años después, en el año de 1773, la disputa entre Gran Bretaña y las 13 colonias británicas pues continuaba y el malestar social solamente crecía, crecía, crecía y crecía. Hasta que un día, un muy buen día, en la ciudad de Boston, unos colonos americanos se les ocurrió la gran, brillante y fascinante idea de disfrazarse de nativos americanos, treparse a un barco carguero que traía té de té inglés, té. Y agarraron el té con tal enojo y en forma de protesta y lo arrojaron por la borda. Obviamente el té se echó a perder y esto desató la ira de la corona británica, del primer ministro y de todos por allá en aquel país. A este icónico suceso se le conoce como el motín del té o Boston Tea Party y es un suceso pues también clave en todo este contexto histórico que estamos viendo. Este motín, además de desencadenar la gran ira de la corona británica, pues también tuvo como consecuencia la implementación de ciertas medidas a forma de sanción, como por ejemplo la frontera de Quebec
fue extendida, obviamente en detrimento de las colonias británicas. También se clausuró el autogobierno de Massachusetts y se cerró el puerto de Boston. Estas medidas iban a ser levantadas o perdonadas cuando los colonos pagaran su deuda. Obviamente, estas medidas solamente hicieron que se encendieran aún más los enojos. Esto se escaló, este conflicto empezó a escalar y tuvo lugar por primera vez el primer Congreso Continental en 1774. ¿Y qué creen? Aparte de todo esto, vemos aquí el gran inicio de la Revolución Americana. Long story short, en 1775, después de la batalla de Lexington, el segundo Congreso Continental se reúne en Filadelfia y tiene la gran audacia, la gran agallas de asumir la competencia de gobierno. Entre otras personas que ahí se encontraban presentes, destacan John Adams, Thomas Jefferson, Patrick Henry y Benjamin Franklin, quienes serían conocidos después como los padres fundadores de Estados Unidos de América. En este segundo congreso se nombraron a 14 generales liderados por nada más y nada menos que George Washington. Después, un año después, en 1776, el 4 de julio, este Congreso americano aprueba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, iniciando así formalmente la Guerra de Independencia. Y bueno, después de todo este embrollo, de todo este contexto histórico que acabamos de ver, ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿qué contenía ese documento? Bueno, permítanme comunicarles que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América contenía derechos humanos individuales, como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad entre las personas, el derecho a la libertad y mi favorito y el cual encuentro sumamente poético, el derecho a buscar la felicidad. Pero ahí no se acaba. También hay un derecho sumamente nuevo para esa época y completamente innovador, que fue el derecho de revolución. Este derecho abre el camino para la desobediencia civil y el uso de la fuerza en contra del gobierno si éste actúa en contra de su pueblo. Este derecho de revolución no solamente dio nacimiento a la independencia de Estados Unidos, sino también da nacimiento a la Revolución Francesa, a la Revolución Rusa y a la Revolución iraní, entre otras. Si te gustó, dame like, sígueme y nos vemos en la parte 5.